Es un placer presentar a María Inés Tato, a esta segunda de nuestras charlas, presentaciones del curso sobre tradiciones políticas. El tema de la reunión de hoy es, como ustedes saben, la tradición liberal conservadora frente a los avatares de la democracia en la Argentina del siglo XX. Algunas entonces palabras sobre María Inés, sobre su trayectoria. María Inés es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, se desempeña como investigadora del CONICET, con sede en el Instituto Ravignani. Allí coordina el grupo de estudios históricos sobre la guerra y es directora de la revista Historia y Guerra. Es profesora adjunta de la carrera de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y profesora titular en la Maestría en Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra, Facultad del Ejército, Universidad de la Defensa Nacional. Es una reconocida especialista en la historia social y cultural de la Primera Guerra Mundial en la Argentina, y su área de investigación también incluye la historia social y cultural de la cuestión Malvinas. Sobre la primera área de interés se puede mencionar su libro La Trinchera Austral. Y con respecto a la cuestión Malvinas, un libro de reciente publicación, Falklands, Malvinas, 1992, A War of Two Sides. María Inés ha explorado también en años anteriores la historia política y de las ideas de la Argentina de las entreguerras. Fruto de ese trabajo fue, por ejemplo, su libro sobre el periodista y político Francisco Uriburu, creador de los periódicos La Mañana y La Fronda, a quien dedicó su libro Vientos de Fronda, publicado por Siglo XXI en el año 2004. También juntos coincidimos en algún proyecto de investigación hace unos años y coeditamos un libro del centenario del peronismo, Dimensiones de la vida política argentina. María Inés, adelante. Bueno, muchas gracias ante todo a la comisión directiva de la SAI por la invitación a ser parte de este curso con un tema caro para mí, vinculado, como comentaba recién Martín, con mi trayectoria inicial de investigación. Y gracias, Martín, también por la presentación y por las palabras generosas sobre la trayectoria. Bueno, aquí en esta presentación de hoy me voy a centrar entonces en los conservadores, que son un actor político que tuvieron sin duda una influencia notable sobre la vida política argentina de la segunda mitad del XIX y de todo el siglo XX, ¿no? Y que sin embargo llama la atención a veces que tiende a haber una escasa producción historiográfica sobre los conservadores, sus ideas, sus prácticas, su trayectoria. En general, si uno los compara con lo que se produce sobre otras fuerzas políticas o con otras versiones más extremas de las derechas, como son, por ejemplo, los autodenominados nacionalistas, los conservadores han recabado menos atención de los historiadores. Aunque eso es, digamos, un panorama que se fue modificando en las últimas décadas, ¿no? Y esas ausencias son tal vez más notables para la segunda mitad del siglo XX. Pero bueno, ahora vamos a tratar a lo largo de la reunión de explicar un poco más posibles causas de esas ausencias, ¿no? También se está comenzando a reparar, y en los últimos años han empezado a aparecer trabajos que se centran en algunos de estos actores del universo liberal conservador. Entonces, es probable que ese desinterés tenga que ver en parte con la debilidad de los conservadores a la hora de organizarse como partidos, como tales, y a su baja competitividad electoral en el periodo que se abre con la ley Sáenz Peña y posteriormente con el ascenso del radicalismo al poder, ¿no? Es posible que estas cuestiones hayan desestimulado también la producción historiográfica sobre el tema y que hayan contribuido a instalar a veces algunos lugares comunes, algunos estereotipos que creo que es necesario matizar, ¿no? Ante todo, también quiero aclarar que en general la clase se va a centrar principalmente en la primera mitad del siglo XX, porque allí es más fácil, dentro de todo, discernir la presencia de los conservadores. Ya en la segunda mitad del siglo XX, a partir del momento
en el que aparece el peronismo y reconfigura todo el escenario político, ya la presencia conservadora es aún más difusa, es más difícil de aprehender, ¿no? Entonces, voy a hacer algunas reflexiones sobre las prácticas de estas fuerzas en la segunda mitad del 20, pero voy a centrarme sobre todo en el periodo en el que son actores más fácilmente identificables, si se quiere, ¿no? Y de todas formas, diríamos que los conservadores no son figuras muy fáciles de definir, ¿no? Es decir, el término conservadurismo o liberal conservadurismo, como vamos a hablar aquí, nos habla de cierta fluidez, ¿no? De cierta difuminación de las fronteras del universo conservador. No siempre es fácil poder identificar quiénes son los conservadores. Uno podría decir, una forma sencilla de acercarse al tema es partiendo de la idea de la autodefinición, ¿no? En general, cuando uno se acerca a algún actor político, ¿no? La idea es cómo se ven a sí mismos, cómo se presentan a sí mismos. Entonces, si uno toma ese criterio, que sería un criterio nominal, ¿no? Es decir, los que se denominan a sí mismos conservadores, ya ahí encontramos un problema. Porque en realidad vamos a ver que recién en 1908 va a haber un partido que se va a llamar a sí mismo conservador, el Partido Conservador de la provincia de Buenos Aires. Otras fuerzas provinciales que uno identificaría por sus ideas, sus prácticas, sus trayectorias o sus dirigentes como conservadores, no necesariamente adoptaron el nombre conservador dentro de su denominación, ¿no? Entonces uno puede encontrar partidos provinciales que se denominan liberales, autonomistas, provincialistas, demócratas, constitucionales, populares, ¿no? Es decir, hay toda una serie de nombres, de etiquetas, como diríamos, que no necesariamente adoptan el nombre de conservador en su denominación. Entonces, acá ya nos habla de una identidad bastante fluida, por lo menos desde la perspectiva de los propios actores, ¿no? Además, ya desde sus orígenes, estamos ya yéndonos un poquito más atrás, digamos, al último tercio del siglo XIX, uno encuentra también ese contorno ideológico medio borroso. En la propia denominación que tiene la clase de hoy, la idea de liberal conservador. Esa es una noción que en otras realidades históricas podría parecer una suerte de oxímoron, una contradicción, ¿no? Porque si pensamos tal vez en el mundo británico, donde tenemos claramente diferenciados los Whigs de los Tories, por ejemplo, o si pensamos en otros contextos latinoamericanos, hay una frontera diferente entre liberalismo y conservadurismo. En el caso de América Latina, esa frontera pasa por la cuestión religiosa, el lugar de la cuestión religiosa en la sociedad, en la época post-independentista, ¿no? Pero cuando vemos el caso argentino, y eso lo ha mostrado también muy bien nuestro coordinador anfitrión Martín Castro, la presencia de los católicos dentro de ese mundo, ese orden conservador o esa república oligárquica, como también la denomina Martín, es fuerte y es bastante central. Incluso lo vemos en algunas coyunturas vinculadas al reformismo que va a conducir a la nueva ley electoral, la presencia de los católicos es importante, es decir, pueden tener disensiones con otros actores del orden conservador acerca del proceso de secularización, de los avances de ese proceso, pero de todas formas también son partícipes de ese mismo conglomerado, ¿no? Entonces, me parece que ahí ya vemos una frontera borrosa. La frontera entre liberal y conservador no es tan clara como en otras realidades, ¿no? Sí nos está hablando esa etiqueta, diríamos, de unas fuerzas políticas que se sienten identificadas o se definen a sí mismas como herederas de una tradición liberal que va a estar asociada al proceso de organización nacional, ¿no? La organización del Estado Nacional, sobre todo a partir de 1880, y a los referentes ideológicos de ese proyecto de país. La Constitución Nacional de 1853 y el pensamiento de Alberdi, ¿no? Entonces, los conservadores, vamos a ver que en general se sienten a sí mismos, y lo van a expresar en diversas coyunturas del 20,
como los herederos, los continuadores, los protectores de ese legado, de esa tradición liberal. En líneas generales, uno puede pensar esa tradición liberal formada por algunos elementos claves, ¿no? Básicamente la idea de imperio de la ley, la idea de división de poderes, de república, de, diríamos, libertades individuales, y también dentro de ese liberalismo decimonónico, la idea de orden como necesidad para garantizar el progreso, ¿no? Que es algo muy ligado también digamos, al liberalismo de América Latina en su conjunto, ¿no? Entonces, este es como un consenso mínimo que forma parte de la tradición liberal y que es compartida en diversos grados por los conservadores, ¿no? Entonces, también quiero con esto hacer otra aclaración que tiene que ver con el hecho de que, si bien los conservadores se sienten parte de esa tradición liberal, la tradición liberal no debe ser homologada exclusivamente como patrimonio conservador, sino que en realidad el liberalismo forma una suerte de horizonte de ideas que va a ser compartido por otras fuerzas políticas y partidarias a lo largo del siglo XX, desde diferentes sectores del radicalismo, por ejemplo, hasta incluso el socialismo, hasta llegada aproximadamente la década del 60, ¿no? Cuando la revolución cubana cambia el paradigma ideológico. Es decir, bueno, aquí estoy simplemente señalando que los conservadores se sienten parte de esa tradición liberal, pero quiero aclarar que la tradición liberal no es solamente el mundo conservador, ¿no? Sino que son valores que pueden ser combinados con otras ideologías, con otras tradiciones partidarias, y que en ese sentido también va a facilitar algún tipo de desarrollos que vamos a mencionar aquí hoy en la reunión. Entonces, también podríamos decir que más allá de esta adhesión a la idea, a la tradición liberal, hay cierto carácter difuso en la ideología conservadora, ¿no? Me parece que uno puede llegar a decir que tiene una baja densidad teórica, es decir, no hay un muy fuerte pragmatismo dentro del mundo conservador, que hace que, digamos, no esté tan interesado como otras expresiones de la derecha, como pueden ser los nacionalistas, por buscarle una fundamentación teórica o doctrinaria a muchos de sus posicionamientos, ¿no? Sino que tienen una actitud bastante pragmática que convive también con estos ideales liberales. Entonces, hasta aquí tratando de mostrar un poco que en realidad definir el conservadurismo implica tomar una categoría que es bastante difusa, y según la coyuntura tiene deslizamientos hacia uno u otro lado, ¿no? También vemos que, por lo menos en sus inicios, digamos, fines del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, también el conservadurismo va a tener un perfil específico distinto al de otras realidades donde ser conservador implica ser la antítesis del progresismo, ¿no? De la idea de progreso, de la idea de instrumentación de cambios, de modificaciones del sistema. En realidad, lo que vemos nosotros al analizar el orden conservador de fines del XIX, principios del siglo XX, es una fuerte preponderancia de las tendencias reformistas, es decir, obviamente hay refractarios, hay conservadores que se encuadran más en esa idea de resistencia al cambio, pero también hay fuertes y pujantes corrientes reformistas que van a estar ligadas a la transformación de esa Argentina con vistas a su modernización, van a abarcar cuestiones como la denominada cuestión nacional, la cuestión social o la cuestión política, ¿no? En este caso, la formulación de nuevas reglas del juego político. Entonces, digo, en ese sentido, por lo menos en las primeras décadas del siglo, conservador no es contrario a liberal o a progresista, sino que se ven a sí mismos como opositores de lo revolucionario. Ahí hay una noción que es la idea de que el cambio es positivo, pero debe ser gradual. Entonces, cualquier opción política que pueda promover un cambio más brusco o más abrupto es catalogada como revolucionaria, ¿no? Entonces ahí entra el socialismo desde la perspectiva conservadora, entra el socialismo y entra el radicalismo con su tendencia a la abstención revolucionaria. Estoy hablando de las décadas previas a la reforma de la ley electoral, ¿no? De la ley Sáenz Peña. Después el cuadro cambia un poco.
Pero bueno, también ese factor, que es la idea de progreso, que en otras realidades serviría para definir a los conservadores por oposición, acá no necesariamente se verifica de manera automática, ¿no? Entonces, digo, acá estamos con toda una cuestión bastante más compleja de lo que es la identidad conservadora y de quiénes son los conservadores. Y eso deriva a veces en ciertos lugares comunes, diríamos, ¿no? O estereotipos o lugares comunes sobre los conservadores que en algunos casos son así, son verdad, pero en otros me parece que necesitan una matización, ¿no? Uno de estos es la cuestión de la incapacidad que se atribuye a los conservadores para constituirse como un partido político estructurado a nivel nacional, competitivo electoralmente, y adaptado a lo que son los nuevos tiempos de la política, ¿no? Acá, en realidad, estamos pensando, ¿no? Esa incapacidad se le atribuye a los conservadores a partir de la ley Sáenz Peña y sobre todo de 1916 con el ascenso del radicalismo al poder. Esto implica, en realidad, una idea normativa, ¿no? Un criterio normativo, según el cual, bueno, los partidos modernos, los partidos políticos modernos, tendrían que tener una serie de atributos que son, por ejemplo, el alcance nacional, el carácter estable, ¿no? El no formarse solo para ocasiones electorales, ¿no? Sino que tener una presencia más estable, y estar basado en principios ideológicos. Esto es un poco lo que el mismo Sáenz Peña proponía, ¿no? La idea de lo que en la época se llamaba partido orgánico, partido de ideas, ¿no? Y la idea de que tiene que desterrarse el personalismo, el caudillismo propio de la época del orden conservador para dar lugar a una política moderna. Entonces, este es uno de los principios que, digo, efectivamente uno, si se pone a tomar como modelo esos criterios, en realidad los conservadores prácticamente no logran estructurar un partido de esas características. Va a haber alguna excepción en el siglo XX, por ejemplo, lo que es el Partido Demócrata Nacional, en la década del 30, que es como uno de los partidos que estructuran la concordancia, o en los 90, la Unión de Centro Democrático, la UCD, ¿no? Uno puede decir, ahí tenemos partidos de tinte conservador que se estructuraron con una presencia en todo el territorio nacional y que desarrollaron una suerte de programa, ¿no? y presencia más estable. Ha habido a lo largo de los primeros años de la experiencia democrática, de la experiencia 1916-1930, también otras tentativas de formarse como tales. Podemos mencionar la Concentración Nacional de Fuerzas Opositoras en 1921, o lo que fue posteriormente la Confederación Nacional de las Derechas en el 27, pero siempre están, digamos, son muy efímeras, son agrupaciones muy efímeras, y que en realidad también son muy oportunistas en el sentido de que están pensadas en función de la coyuntura de elecciones presidenciales, no con una presencia permanente, ¿no? Pero bueno, reconocer la debilidad conservadora a escala nacional también hace necesario reevaluar el otro referente que se toma como comparación. Es decir, esa comparación de la debilidad conservadora parte de contrastarlo con el Partido Autonomista Nacional, el denominado PAN, que es el que domina, diríamos, el escenario político entre 1880, 1912, 1916, ¿no? Y ahí, en realidad, a veces está instalada una imagen también incorrecta, ¿no? Que es la idea de un partido monolítico, de un partido que es hegemónico a nivel nacional, pero sólido e inconmovible, ¿no? Y en realidad lo que los estudios en las últimas décadas están mostrando es que el Partido Demócrata Nacional, el Partido Autonomista Nacional estuvo cruzado por fuertes conflictos facciosos a lo largo de su historia, ¿no? Y que no es no fue una organización tan sólida o tan coherente como a veces se la veía, sino que se trató de un sistema de alianzas bastante inestables, con diferentes organizaciones que respondían a clivajes regionales, a situaciones provinciales muy diversas, ¿no? Entonces, no estábamos hablando tampoco de ese modelo ideal. Quiero decir, el PAN tampoco es el modelo ideal del partido
estable y monolítico que se presupone, ¿no? Entonces, el punto de comparación entre el desarrollo posterior al 16 y el anterior también merece hacer esa aclaración de cuáles son en realidad las características que tuvo el conservadurismo antes de la llegada de la política de masas, ¿no? Por otro lado, también es cierto que los conservadores, como decimos, tuvieron esa dificultad para organizarse a nivel nacional, pero hay que tener en cuenta que en muchos casos se han dado partidos conservadores a nivel local, a nivel provincial, que fueron muy sólidos y que han dominado la política provincial de diferentes regiones a lo largo de varias décadas. Es decir, que la deficiencia de la organización nacional, de todas formas, no implica una ausencia de los conservadores de la vida política a nivel local o regional, ¿no? Sino que, por el contrario, encontramos partidos muy vigorosos que digamos, controlan la situación provincial en su localidad. También una cuestión que a veces uno se puede plantear, ¿es causa o es consecuencia de esa debilidad organizativa? Es el recurso que tienen los conservadores, a partir del 16 sobre todo, a otros canales de intervención política, ¿no? Es decir, uno puede pensar, los conservadores no crearon un partido a nivel nacional porque tuvieron a su alcance otras estrategias más efectivas para llegar al poder, o esa carencia organizativa los llevó a buscar otras alternativas. Lo cierto es que, si bien no son competitivos electoralmente, los conservadores van a tener una impronta importante sobre la vida política argentina del siglo XX, por medio de otros canales de participación o de intervención política. Estamos pensando en su actuación como grupos de presión, a través de la prensa, a través de corporaciones, su actuación también en la implementación del fraude, por ejemplo, en digamos, en la formación o en la conspiración que deriva en muchos golpes de Estado del período, en su participación como elencos de los regímenes militares que surgen de esos golpes de Estado. Es decir, uno encuentra que la presencia conservadora tal vez no adopta una forma partidaria, pero sí otros resortes que le permiten ser influyentes en este periodo. Por eso a veces es difícil también asirlos, ¿no? Porque a lo mejor no los encontramos orgánicamente como partidos, sino como la presencia de dirigentes o de facciones dentro de esas dirigencias que influyen en la vida política, pero no a nivel, digamos, no en su carácter de partidario, ¿no? Después hay otro lugar común que surge de estas, a veces, recorridos poco transitados sobre los conservadores, que es la idea de su incapacidad para adecuarse a la política de masas, o en todo caso, para intervenir en la política de masas, que se derivaría de lo anterior, ¿no? Del hecho de que no logran constituirse como partidos. De esa manera, a veces queda instalada una noción según la cual prácticamente el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 estaba prefigurado en el resultado de las elecciones de 1916, ¿no? La idea es más o menos, los conservadores no logran competir electoralmente, entonces se vuelcan automáticamente a otras estrategias como el fraude, ¿no? O como el golpe de Estado. Y en realidad es un poco más complejo esto, en el sentido de que los conservadores van a tener, en muchos casos, muchas de estas agrupaciones, aunque sean a nivel local, van a tener cierta capacidad para apelar también a las masas, para apelar a un electorado popular. Uno puede encontrar referentes, por ejemplo, en la década del 20, entre los mismos conservadores bonaerenses, que tienen como una beta plebeya, ¿no? Donde hay dirigentes que, desde Barceló en adelante, ¿no? Que tienen una capacidad para apelar a un electorado popular. Lo mismo podemos decir del Partido Independiente, que respaldó en 1946 la candidatura de Perón, o del Partido Conservador Popular de Vicente Solano Lima, más avanzados los 70. Es decir,
los conservadores también, en algunos casos, dentro de las fuerzas conservadoras, hay sectores que tienen cierta capacidad de movilización de un electorado que no necesariamente responde a las élites. Y con esto quiero decir que a veces estas miradas del conservadurismo también están muy marcadas por interpretaciones sociológicas, ¿no?, donde se les atribuye una representación clasista exclusiva y excluyente, como es la de ser parte de las élites económicas, ¿no? Entonces, el radicalismo sería parte de los sectores medios, el peronismo de los sectores populares, y en realidad cuando uno analiza estas fuerzas políticas, puede encontrar que son mucho más representativas de sectores múltiples, ¿no?, más pluriclasistas, si se quiere, de lo que a veces aparecen estas interpretaciones. Es decir, con esto no estoy diciendo que los conservadores no tengan un vínculo con las élites económicas, sino estoy diciendo que en algunos casos tienen la capacidad de apelar a sectores sociales que en principio no conformarían sus elencos naturales, entre comillas, ¿no? Y también, en ese sentido, en relación a esto que decía, esta presunción de que el conservadurismo va a tener una actitud de rechazo temprano a la política de masas, bueno, en primer lugar me parece que es necesario marcar que justamente la iniciativa de renovación de la política con la ley Sáenz Peña fue impulsada desde el propio universo conservador, y no necesariamente ni no solamente como respuesta a la presión del radicalismo, ¿no? Eso me parece que en los últimos años los estudios están mostrando que hay dentro del orden conservador también una dinámica reformista, a la que aludíamos antes, que también lleva a una voluntad de transformar las reglas del juego político, y en ese sentido de, por lo menos, llegar, como decíamos antes, a un cambio gradual de las reglas del juego político, ¿no? Es un poco la ley Sáenz Peña, busca una suerte de apertura regulada de la participación electoral, ¿no? Es obtener algún tipo de reaseguro para incorporar a las minorías, pero al mismo tiempo sin perder el control, ¿no? Un cálculo que, bueno, falló evidentemente, y en eso hubo mucho de los conflictos facciosos y de la fragmentación propia de los conservadores, que fueron los que favorecieron en cierta forma el ascenso del radicalismo con las negociaciones en el colegio electoral en 1916. Pero digo, independientemente de este fracaso que significó para los conservadores la victoria radical, de todas formas, en la mayoría de estos sectores prima una tendencia bastante optimista, basada en la idea de la perfectibilidad de la democracia. Aquí empezamos con una cuestión que es las tensiones que va a haber entre el principio liberal al que adhieren los conservadores y la tradición democrática, que son, como sabemos, tradiciones independientes, tradiciones diferentes entre sí, que en algunas coyunturas pueden confluir, pero que no necesariamente son idénticas, ¿no? Entonces, aquí esas tensiones entre liberalismo y democracia, que en 1912 todavía no eran fuertes, sino que se pensaba que se las podía compatibilizar, ya a partir del 16 empieza a haber roces más fuertes, ¿no? Entonces empieza a cuestionarse en cierta medida la apertura, ¿no? Pero de todas formas, como les decía, existe esa confianza en la posibilidad de mejorar el sistema político, de que la gimnasia electoral, el ensayo y error, la maduración progresiva del electorado vayan conduciendo a una posibilidad de combinar esas dos tradiciones sin mayores roces, ¿no? Es decir, vamos a ver que en general hay una actitud bastante cauta, bastante, digamos, de observación de cuál es el panorama y el resultado de esas elecciones y de la apertura electoral, pero no necesariamente esto implica el rechazo temprano de la democracia como tal. De todas formas, sí aparece sobre todo algo que no se traduce necesariamente en prácticas políticas, pero digo, aparece sí una mirada muy fuertemente elitista de esos procesos políticos, que ya es bastante temprano, en los cuales, bueno, se ve justamente como resultado de la democratización la idea de una amenaza a digamos, a un sistema, a un régimen que
reconocería como edad dorada al orden conservador, y que estaría amenazado por la llegada del plebeyismo a la política, ¿no? Por la llegada de sectores que desde la perspectiva conservadora carecerían de la capacidad para el ejercicio del poder, ¿no? Acá es algo que, como digo, no se plasma en medidas concretas, en prácticas concretas, como sí ocurrirá avanzados los 20 y llegados los 30, pero ya aparece esta tensión, ¿no? Muy traducida en términos culturales, la tensión entre el número y la razón, entre la igualdad y la capacidad, ¿no? Ciertos sectores que van a empezar a percibir que el sufragio universal puede en realidad estar conduciendo a poner en peligro un orden liberal estable que habría regido antes de 1916. De todas formas, como digo, hay una actitud que por lo general va a reconocer ciertas etapas, por supuesto, pero no hay un rechazo abierto a la democratización en el sentido de plantear una vuelta atrás. En ese sentido está la idea de que esto es una suerte de experimento, que es social, ¿no? que implica un proceso de más tiempo, que se requiere digamos, una cierta maduración y que, por lo tanto, todavía está como en evaluación, diríamos. Todavía no se plantea abiertamente la idea de un retroceso o de un abandono de esos principios democráticos. Esto además depende de la coyuntura. Entramos en la etapa de Alvear, por ejemplo, 1922-1928, y ahí vemos que esas tensiones entre liberalismo y democracia se disipan, ¿no? Hay como, en general, los conservadores van a tener una convivencia bastante aceitada con un sector de radicalismo que representa al oficialismo alvearista, ¿no? Con los radicales antipersonalistas, e incluso con representantes parlamentarios del Partido Socialista, que, digamos, van a llevar a que exista una cierta estabilidad política, una convivencia política que se traduce también en la sanción de una serie de leyes compartidas por estos sectores políticos, y que obviamente van a ser muy criticadas del radicalismo. El radicalismo va a hablar del contubernio, ¿no? Como para quitarle legitimidad a ese tipo de acercamientos, ¿no? Obviamente en esas confluencias hubo resoluciones o elementos que tuvieron que ver con cuestiones de estrategia política, ¿no? Obviamente el enemigo común, el irigoyenismo, poder desplazarlo de manera conjunta, pero también hay ciertas confluencias que tienen que ver con los principios liberales y con ver en el alvearismo probablemente un actor que comparte un cierto sustrato de ideas liberales con los conservadores o con algunos sectores del socialismo, y que por lo tanto se puede convivir políticamente, ¿no? Me parece que ahí hay una distinción que trazan los conservadores entre las ideas y las prácticas del alvearismo y las del irigoyenismo, que estarían menos apegadas a justamente a los principios liberales, ¿no? Por eso, durante toda la presidencia de Irigoyen, la primera presidencia, hay un discurso muy fuertemente reivindicativo del liberalismo, de la idea de la Constitución Nacional, de las libertades individuales, del equilibrio de poderes, que estaría siendo vulnerado por Irigoyen con muchas de sus políticas, ¿no? Desde las intervenciones federales por decreto, el no reconocimiento tácito del Congreso con algunas medidas concretas como, bueno, no solamente las intervenciones federales, sino la no comparecencia de ministros o del propio Irigoyen a los actos de apertura de sesiones. En fin, aparece ahí una retórica muy fuertemente liberal en tiempos de Irigoyen, que en tiempos de Alvear se mantiene, pero digo, no llega a tener ese rol tan beligerante que va a adquirir en tiempos del irigoyenismo, ¿no? Es decir, hay una convivencia política más pacífica y una, en ese sentido, confluencia entre liberalismo y democracia más estables. Esto también, estas alianzas entre conservadores y antipersonalistas van a derivar también en 1927, en el apoyo, 1927-28, en el apoyo que
justamente los conservadores le van a dar a la fórmula del antipersonalismo, ¿no? La fórmula Melo-Gallo, donde los conservadores apuestan, en todo caso, a la interna del radicalismo y no forman una fórmula propia, sino que se pliegan en el frente único con esta misma noción de combatir al enemigo común, ¿no? Y muestra eso también la debilidad organizativa de los conservadores, en todo caso la búsqueda de una solución más eficiente, como es la del quiebre del propio oficialismo, sin un mayor esfuerzo propio, ¿no? Bueno, empezamos otra etapa diferente en esta relación de los conservadores con la democracia en el 1928, es decir, ya el retorno de Irigoyen a la presidencia, en lo que significó, lo que se denominó el plebiscito, ya de por sí inaugura una etapa más crítica en esta relación de tradiciones, ¿no? Es decir, ahí por un lado se agota, diríamos, el optimismo de los conservadores, esta idea de que la democracia es perfectible, de que se puede llegar a una política mucho más racional, entre comillas, se agota con la victoria bastante fuerte, aplastante de Irigoyen sobre sus rivales, ¿no? Y esto potencia entonces no solo el desencanto con la tradición democrática y con la apertura democrática, sino también esta mirada elitista que señalábamos antes, ¿no? Y hay una radicalización que los lleva a, siempre en nombre del liberalismo, favorecer la ruptura del orden institucional. Siempre esto se va a hacer con la apelación a la defensa de la Constitución Nacional, de las libertades supuestamente amenazadas por el radicalismo, de la república en peligro, ¿no? Entonces, esto es un desarrollo que va a marcar entonces que este liberalismo conservador va a adquirir un tinte netamente antidemocrático, y que en ese sentido va a recurrir también a una nueva alianza con otros sectores que nos muestran nuevamente un perfil que va cambiando según la coyuntura y que va desdibujándose. Y estos nuevos sectores son los autodenominados nacionalistas, es decir, grupos que representan una nueva generación de las derechas, surgidas justamente en este periodo de retorno del radicalismo, estamos hablando de 1929 sobre todo, que van a ser muy fuertemente críticos de la democracia como tal, que van a recurrir a diferentes tribunas y a la acción directa en las calles para combatir a ese sistema democrático, y que, bueno, algunos de sus representantes más conocidos son los hermanos Irasusta, los hermanos Laferrer, César Pico, Ernesto Palacio, Juan Carulla, ¿no? Que desde la Nueva República o Criterio van a llevar adelante una campaña propagandística llamando justamente al golpe de Estado, ¿no? Y representan una nueva corriente, decimos, de la derecha, porque si bien vamos a ver que van a apelar al liberalismo finalmente, aunque tengan una retórica supuestamente antiliberal, en la práctica siguen operando, apelando a la tradición liberal, a la Constitución, a la República, el mismo nombre de Liga Republicana que se da muchos de ellos como organización, habla de esa apelación a la tradición liberal. Digo, más allá de esto, van a encontrar nuevos fundamentos ideológicos en el tradicionalismo europeo, es decir, ya no es simplemente la crítica a la democracia deslizada desde la propia tradición liberal, sino que también aquí se abreva en otros insumos ideológicos que van a ser fuertemente antidemocráticos, ¿no? Entre ellos el morracianismo, que es prácticamente una doctrina que prende mucho entre estos jóvenes nacionalistas. Entonces, aquí este cambio, yo hablaba de un cambio de las alianzas de los conservadores, en realidad los conservadores van a justamente acercarse a estos sectores más radicalizados, y justamente el caso del diario La Fronda es bastante emblemático de ese cambio, porque era un diario
conservador, profundamente antiyrigoyenista, que en este momento, 1929-1930, deja la campaña contra Irigoyen en manos de los nacionalistas. Es decir, ahí tenemos digamos, la posta de la campaña contra el irigoyenismo y la democracia irigoyenista la van a tomar estos jóvenes que, más allá de su vinculación todavía con el liberalismo, tienen otras herramientas teóricas desde las que criticar y cuestionar la democracia. Entonces, en ese periodo tenemos el forjamiento de una alianza bastante ambigua, ¿no?, entre conservadores y nacionalistas, que decimos que tiene que ver en parte con algún tipo de coincidencia ideológica en torno al liberalismo, pero también con ciertas necesidades estratégicas comunes. Estamos pensando justamente en la necesidad que ven ambos sectores en desplazar al irigoyenismo del poder. Esto vamos a ver que en realidad estas dos fracciones de la derecha que van a confluir en el 30 van a tener una alianza bastante inestable. Coinciden sí en el golpe de Estado y en usar todos los recursos a mano para contribuir al deterioro de ese gobierno constitucional y a su suplantación por un régimen militar, pero vamos a ver también que en el fondo tienen una serie de disidencias que se van a ir agudizando con el transcurso de los años en esa década del 30. Entonces, lo que vamos a poder encontrar en ese periodo es que, sobre todo hasta 1935 aproximadamente, la alianza entre conservadores y nacionalistas se continúa fuerte, porque la amenaza del radicalismo y de un posible retorno del radicalismo los pone en alerta y favorece su colaboración. A partir de 1935 aproximadamente, decía, hay un cambio y un distanciamiento dentro de las derechas, dentro de ese vínculo entre conservadores y nacionalistas, que tiene que ver con diferentes elementos. Por un lado, con el mayor peso que van a adquirir la circulación global de ideas, de proyectos políticos en el marco de los años 30. Es decir, comienza a darse una mayor llegada de otros modelos político-ideológicos con los que combatir a la democracia, que son desde el fascismo italiano, el franquismo tras la victoria, durante la Guerra Civil Española y sobre todo tras su victoria en la Guerra Civil, y en menor medida el nazismo. Es decir, son como los modelos que los nacionalistas ahora encuentran como insumo para su combate contra la democracia, ¿no? Y que en ese sentido es uno de los elementos que lleva a su radicalización ideológica, y ahí sí al abandono por parte de los nacionalistas de ese sustrato liberal de ideas que los acercaba a los conservadores. Y además, bueno, tenemos toda la dinámica propia de la llamada década infame, de la restauración conservadora, ¿no? Es decir, ahí vamos a encontrar que también el camino de nacionalistas y conservadores se bifurca, porque vamos a ver que los nacionalistas, por ejemplo, van a cuestionar el recurso al fraude, pero no lo van a hacer para reivindicar la soberanía popular, sino que al contrario, critican el recurso al fraude porque dicen, está enmascarando eso una legitimidad otorgada a la democracia que no existe. Es decir, los nacionalistas critican la idea misma de democracia y de apelación a la soberanía popular. Entonces lo que le critican a los conservadores es que en lugar de eliminarla como tal, finjan una suerte de simulacro democrático y la mantengan como sistema, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los conflictos que se suscitan al interior de esta coalición, de esta confluencia de las derechas, y que llevan a un distanciamiento de conservadores y nacionalistas, que fue funcional durante una buena etapa, digamos, vinculada con el golpe y con los años subsiguientes, pero que en otro momento también se agota, ¿no? Y allí se inaugura algo que ya mencioné un poco antes, que tiene que ver con justamente los otros mecanismos a los que los conservadores van a echar mano
en adelante, como lo echaron en 1930, que son los diferentes golpes de Estado, y su compromiso con los gobiernos militares que emergen de esos golpes de Estado. Y también sus actividades más informales, como grupo de presión y demás que señalábamos antes, ¿no? Entonces, ahí también, y eso también lo mencioné al comienzo, la aparición del peronismo también va a generar un reordenamiento del panorama político, ¿no? En la medida en que genera como un efecto de polarización dentro de muchas tradiciones partidarias, y así como vamos a encontrar nacionalistas en el peronismo y en el antiperonismo, también vamos a encontrar conservadores en ambos lados, ¿no? Entonces ahí es todavía más vaga el perfil que tiene el conservadurismo en este periodo. Bueno, para ir cerrando un poco la presentación, me parece que hay varias cuestiones que del repaso de esta trayectoria de los conservadores en el siglo XX, o por lo menos en el periodo de entreguerras, podemos rescatar o podemos subrayar, ¿no? En primer lugar está lo que señalábamos al comienzo cuando nos referíamos a este término anfibio, si se quiere, liberal conservador, esta cuestión ambigua, que es justamente la adhesión a ese sustrato de ideas, esa tradición ideológica liberal, con toda la vaguedad del caso que encierra para el caso argentino, ¿no? Es decir, el liberalismo, en líneas generales, constituyó como parte central de la identidad política conservadora, con deslizamientos según la coyuntura, ¿no? En ese sentido, en algunas circunstancias se defiende más en el discurso y en la práctica el liberalismo, y en otras se lo deja en un segundo plano. Durante la primera presidencia de Irigoyen, entonces, la apelación al liberalismo fue como un factor de diferenciación frente al oficialismo, frente al nuevo oficialismo, ¿no? Fue marcado como justamente lo que marca una frontera insalvable entre radicalismo y conservadurismo. Posteriormente, en tiempos de Alvear, esa tradición liberal es la que permite la confluencia y la convivencia con esta apertura democrática y con estas nuevas reglas del juego político. En la segunda presidencia de Irigoyen, el liberalismo va a ser usado nuevamente como una retórica que justifica la conspiración y el golpe, es decir, siempre se hace en nombre de la defensa de la Constitución, decíamos, y las libertades. Y durante la restauración conservadora también se va a apelar a la idea del liberalismo para justificar primero la proscripción del radicalismo y posteriormente el recurso al fraude electoral, ¿no? Es decir, en ocasiones el liberalismo le sirve al conservadurismo para definirse en contraposición con otro, o para facilitar su mimetismo, ¿no? Y su vinculación con otras fuerzas políticas. Por eso a veces uno puede digamos, pensar que si bien a los conservadores les faltó un domicilio partidario propio, de todas formas logró instalarse al interior de diferentes agrupaciones y de influir de alguna forma, de manera indirecta, en su comportamiento político, ¿no? También decíamos que los conservadores de esa forma, ¿no? Podríamos decir que como fracción de otras fuerzas partidarias, van a tener un cierto peso a nivel político, y que eso se va a dar incluso dentro de partidos de masas mayoritarios, es decir, dentro del radicalismo o dentro del propio peronismo, ¿no? Entonces vemos que hay una fragmentación de los conservadores, pero al mismo tiempo una vinculación con otras fuerzas políticas a lo largo del siglo. Y otro rasgo que surge de los conservadores también de este recorrido, que señalábamos antes, también es el pragmatismo, ¿no? Es decir, son realmente, digamos, no, tampoco es algo patrimonio exclusivo de los conservadores, como tampoco lo es los fuertes liderazgos personales que a veces también son responsabilizados por la falta de organización de un partido conservador nacional. Pero sí es cierto que han tenido una tensión, diríamos, pendular, ¿no? Entre lo que es la praxis y la ideología, ¿no? Es decir, que en algunas ocasiones van a acentuar los factores ideológicos, y en otros los van a dejar en segundo plano y van a optar por una
un comportamiento mucho más pragmático. Es decir, nuevamente estamos con una de las preguntas iniciales, que es cómo aprender a este actor, ¿no? Que no puede ser identificado a simple vista por su encuadramiento en partidos políticos que respondan incluso a esa denominación, que tiene un carácter a veces evanescente y fluido porque tiene algunas fronteras difusas con otras tradiciones político-ideológicas, y, digamos, persiste un poco esa noción, ¿no? A ver, ¿cómo los podemos definir? Y yo creo que en ese sentido hay que tomar también una posición pragmática a la hora de analizarlos, y que más que aproximaciones basadas en la búsqueda de marcas ideológicas y de postulados ideológicos sólidos, uno tiene que estar más atento a las coyunturas particulares, a los desafíos que esas coyunturas le imponen a los conservadores, y a justamente su capacidad de adaptación a esas coyunturas. Es decir, me parece que la práctica política conservadora está muy marcada por esas características de uso circunstancial de los principios liberales, y por un carácter en ese sentido menos firme que otras tradiciones políticas. Bueno, espero no haber oscurecido más de lo que aclaré, porque bueno, a veces uno quiere mostrar los matices o la complejidad de estas trayectorias, y termina siendo más oscuro de lo que uno espera. Pero bueno, quedo abierta por supuesto, a preguntas, a comentarios, y les agradezco la paciencia y la atención. Muchas gracias, Marinés, por tu presentación. Abrimos ahora una segunda parte de la reunión, donde tenemos la posibilidad de hacer preguntas o comentarios, aquellos que lo deseen. En todo caso, van levantando la mano o utilizan la manito del Zoom para ir organizándonos, ¿sí? Yo comienzo con una, como para romper un poco, y abro el juego. Había sobre la pregunta que habitualmente se señala sobre los conservadores, como el fracaso de los conservadores por constituir un partido nacional, ¿no? También, un poco haciendo referencia a lo que vos ya señalabas sobre el problema de las coyunturas y los momentos, ¿no? Pensaba dos cosas. Uno, el momento en el cual los conservadores, pensando ya en la segunda década del siglo XX, ¿no? Tratan de constituir ese partido nacional. Es un momento complicado por el contexto de fragmentación de las élites conservadoras. Además, también me preguntaba por la característica de la política federal. O sea, la política en Argentina es una política federal. Entonces, cuando los partidos se destacan bien, ¿no? Tienen un buen desempeño electoral, o pueden tenerlo, en las provincias es más dificultoso construir partidos, sobre todo cuando se atraviesa por un momento de fragmentación, por ejemplo, un momento de Peña, digamos, pero todavía es más dificultoso cuando se lo hace desde el llano, que ese va a ser el problema a partir del 16. No hay forma de construir un partido desde arriba, que en principio parece ser más sencillo. Entonces, a ver cómo interactúan eso, la política federal con cómo construir un partido nacional, ¿no? Bueno, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, pues, gracias, Marinés, muy interesante la exposición. Me interesaba por ahí preguntar en algo, ¿no? Más un recurso discursivo, igual recuperando lo que dice Martín, digo, es interesante pensar que los conservadores en algún punto pierden o entran en esta debilidad organizativa de un partido nacional, pero sigue habiendo fuerzas políticas provinciales muy fuertes, identificadas. Pienso en el Partido Demócrata de Mendoza, el Partido Demócrata de la Provincia de Buenos Aires, bueno, hay otros ejemplos. Y a la vez hay varios intentos, ¿no? Digo, a lo largo del siglo por reorganizar a las fuerzas liberal conservadoras, y muchas veces apelan a esta cuestión de la idea de los partidos de centro, ¿no? Si uno mira, digo, no sé, la Federación Nacional de Partidos de Centro, la Alianza de Centro, y cuando uno busca muchos documentos de época o artículos periodísticos, se habla, ¿no? Desde la caracterización de los partidos de centro. ¿De dónde aparece esta idea de, bueno, identificar estos partidos? Claramente, o que nosotros entendemos como liberal conservadores, como, digo, ¿qué es el centro para
esta gente que nosotros ubicamos claramente en la derecha del espectro político, si uno piensa, ¿no? ¿Qué es ese centro de los partidos autodenominados de centro? Hola, ¿qué tal? Y coincido con el colega, la verdad que la exposición muy clara. Yo particularmente tengo una preguntita en relación a la producción historiográfica. Usted mencionó que los conservadores, por lo general, suscitaron durante mucho tiempo poco interés dentro de la comunidad historiadora para ser estudiados. Y le atribuía que también dependía mucho a que después de 1912 electoralmente no representaron mucho. Sin embargo, otras fuerzas políticas tampoco representaron electoralmente mucho, como por ejemplo las izquierdas. Sin embargo, en la comunidad historiadora hay mucho más trabajos. ¿A qué se debe? ¿Se debe a algún tipo de prejuicio o a qué cree usted que puede ser esa situación? Bueno, buenas tardes. Yo también celebro la reunión y la posibilidad de haber escuchado la exposición de María Inés. Mi pregunta tiene que ver con algo, me pareció interesante esta referencia a la vinculación de los conservadores con los partidos populares como el radicalismo o los movimientos de masa, y me surgía la pregunta de si esa vinculación puede pensarse más bien con un sentido, podríamos decir, quinta columnista o entrista, o es simplemente que en su pragmatismo o su estrategia quizás van a ver que no tienen otro remedio de tener una centralidad en la escena política que no sea vinculándose con esos movimientos o esos partidos. A ver, en relación a lo que me preguntabas, Martín, sí, me parece que eso es bastante clave, ¿no? El carácter federal que ya estaba presente en el propio orden conservador, ¿no? Es decir, esta idea de un sistema que articula diferentes situaciones provinciales, diferentes liderazgos provinciales y llegan a algún tipo de alianza inestable como para establecer un cierto consenso, ¿no? Que sería eso parte de lo que es el orden conservador, ¿no? Y sí es cierto que a partir del momento en el que el radicalismo llega a la presidencia, se pierde el acceso más directo al Ejecutivo, ¿no? Y a lo que significaba también el Ejecutivo Nacional, digo, a la hora de construir esas alianzas. Si bien los conservadores, por lo menos hasta 1918, mantienen bastantes reductos en sus manos, ¿no? Porque el Senado, justamente, bueno, los gobiernos provinciales, de ahí también la política de Irigoyen de ir por la conquista de esas situaciones provinciales para incidir en el Senado y tener una mayor gobernabilidad, ¿no? Pero sí es cierto que ese carácter federal y ese desplazamiento de los principales resortes del poder complica la construcción, o por lo menos, digo, ya de por sí estamos hablando de una construcción, la del orden conservador, que era bastante inestable, ¿no? Y bastante facciosa y bastante compleja. Bueno, también vos lo has planteado muy bien en tu libro, con todos los liderazgos en conflicto que van a derivar en sucesivas crisis, ¿no? Los conflictos de Pellegrini, Roca, posteriormente de Figueroa Alcorta, ¿no? Todos esos cimbronazos que viene sufriendo el orden conservador ya con anterioridad, es como que se potencian con el desplazamiento del poder, ¿no? Me parece que la jugada un poco de Sáenz Peña también había sido tratar de reformular las reglas como para ordenar a ese mismo universo conservador y abroquelarlo en cierta medida frente a la incorporación de otros sectores, ¿no? Como una suerte de desafío para su propio desempeño, ¿no? Pero me parece que sí, es central en ese sentido, ese como un golpe importante a la hora de la construcción política, porque son recursos que ya pierden y que queda mucho más fragmentado a nivel federal las situaciones provinciales en manos conservadoras, ¿no? No sé si respondí con esto lo que me estabas preguntando, o la pregunta iba para otro lado, si no, me decís y vamos por ese lado, ¿no? Después, bueno, también es interesante ahí en los albores de la democratización lo que fue el caso del Partido Demócrata Progresista, ¿no? Donde ahí sí aparecen bastante fuertes las tensiones entre qué es ser liberal y qué es ser progresista. Un poco yo lo marcaba al comienzo de la clase, que
a principio de siglo no era algo incompatible, pero a partir de 1916 empieza a haber mayores roces entre esas ideas, y el fracaso del Partido Demócrata Progresista como forma de crear un partido nuevo, de ideas más despersonalizado, si se quiere, también nos da la pauta de que esos valores estaban en una crisis a partir de la ley Sáenz Peña, ¿no? Después, bueno, no tengo una respuesta para la pregunta sobre los partidos de centro. Sí es interesante pensar desde cómo se ven a sí mismos estas fuerzas conservadoras y qué amenazas ven a sus extremos, ¿no? Eso me parece que también dependerá de la coyuntura, ¿no? Y me parece que en ese sentido tendríamos que ver más claramente caso por caso cómo se reconocen a sí mismos y a quienes reconocen como, identifican con el enemigo o con el peligro a esa polarización, ¿no? La verdad que no lo tengo claro, no tengo una respuesta para eso. Y, a ver, volviendo un poco a esta cuestión de los partidos y los vínculos con otros partidos que planteaba Andrés, yo creo que más que un criterio entrista, ¿no? De la idea de poder llegar para, en cierta forma, colonizar el partido y poder redirigirlo, me parece que hay una cuestión que está vinculada nuevamente al pragmatismo y sobre todo a la idea de una economía de esfuerzos, ¿no? Es decir, muchos casos, muchas de estas confluencias que hubo en el siglo XX con otras fuerzas políticas, como lo veíamos por ejemplo en los 20 con lo del Frente Único que señalaba, hay como una apuesta al menor esfuerzo, ¿no? En ese caso, lo que implica armar una estructura a nivel nacional, competir por el voto, llevar adelante campañas, movilizar, ¿no? Entonces, en muchos casos es más bien una estrategia pragmática, y también una estrategia pragmática que yo incluso lo diría, ni siquiera llega a ser orgánica, sino que en muchos casos es a título individual, ¿no? Estamos hablando de dirigentes que tienen una tendencia a tratar de reubicarse en la escena política sumándose a otras fuerzas, ¿no? No lo veo necesariamente como una estrategia muy racionalizada en ese sentido. Y sobre la historiografía, sí, es interesante lo que señalás, pero sobre, a ver, prejuicios, yo creo que sí, que existe una cierta también, a veces entre nosotros los historiadores, una cierta fascinación por algunas expresiones políticas que son más extremas, ¿no? Es decir, en general, si uno mira sobre, como lo señalaba un poco al principio de la reunión, si uno mira todo lo que se produjo sobre los nacionalistas y los nacionalismos antiliberales y antidemocráticos, no estoy hablando del nacionalismo en un sentido más genérico, sino más bien de movimiento político, es muy abundante la producción. Y si uno los analiza, obviamente, en términos partidarios, son muy pocas las organizaciones que se crearon los propios nacionalistas, son irrelevantes en esos términos. Sí es fuerte su influencia cultural y su influencia política, ¿no? Entonces tal vez de ahí también viene el interés o por las prácticas e ideas extremas o también por el grado de proyección que van a tener algunas de estas ideas. Y lo mismo pasa, me parece, con el ámbito de las izquierdas. La izquierda tiene una fuerte proyección cultural, más allá de del desempeño electoral que pueda tener coyunturalmente según el caso, ¿no? Y bueno, de todas formas, eso me parece que es lo que también conduce a decir, tiene mayor relevancia para poder influir sobre una época determinada que estos sectores que, como decimos, tal vez son difíciles de identificar, que actúan tal vez de manera menos abierta, tras bambalinas, como parte de una política de presiones, o como parte de un régimen que tiene otro signo político, ¿no? Es decir, me parece que pasa un poco por esta idea de la proyección política y cultural que tengan, no necesariamente en términos electorales ni partidarios, pero sí una proyección que bueno, tiene que ver con otros canales de expresión de la política. Es una hipótesis, tampoco es que lo afirmo tajantemente. Bueno, podemos entonces hacer una segunda ronda de preguntas o comentarios. Buenas tardes a todos y todas.
Muy interesante tu intervención, María Inés. Realmente esto de poder observar el sistema político desde las ambigüedades y las tensiones y las contradicciones, ¿no? Sacándolo de los mitos fundamentalistas, me parece muy interesante. Muy concreta mi pregunta, algo contestaste recién, pero me parece importante porque hay una corriente de historiadores que plantea que el Partido Demócrata Progresista hubiera sido verdaderamente el instrumento que hubiera llevado a una verdadera democracia en la Argentina, y que, bueno, este proceso de verdadera democratización como un partido progresista, liberal, republicano, se vio obstaculizado por la presencia de un partido caudillista, personalista, con rasgos populistas, por decir, como el radicalismo. Entonces, ¿qué papel te parece que tuvo el Partido Demócrata Progresista, y sobre todo cómo termina, ¿no?, con el suicidio de Lisandro de la Torre, en oposición justamente a las políticas conservadoras? Eso por un lado. Después, también ver qué verdadera raigambre u organización nacional tuvo el Partido Demócrata Nacional, el que efectivamente participó en las elecciones durante la restauración conservadora. Y otro, a lo mejor parece medio contradictorio, pero me interesaría ver qué pensás sobre la relación o sea, de forja como un nacionalismo popular dentro del sistema político, que tuvo digamos, función histórica, por decir así, de ser el nexo entre dos partidos nacionales y populares, pero bueno, ¿qué componentes, partidos nacionales y populares, que también, como vos muy bien dijiste, tienen sus sectores muy conservadores y también sus sectores muy progresistas, sobre todo el peronismo en la década del 70? No sé si he sido demasiado amplia en la pregunta, pero bueno, me parece interesante plantearlo. Buenas noches, muchas gracias. Y muchas gracias por la exposición. No, a mí lo que me interesa preguntarles es cuánto influyó en la trayectoria de los conservadores y en su constitución ideológica, política, de alianzas, tres fenómenos importantes, o que yo creo que son importantes de principio de siglo, que son la inmigración, la incipiente de los principios de la organización del movimiento obrero, y después de la década del 20, la Iglesia Católica. Sí, no, era una pregunta. No, un poco de un tema que lo mencionaste y sobre el que reconozco que sé poco, pero justamente por eso quería preguntarte qué es lo que señalás del Partido Independiente, ¿no? O sea, todo este canal que va orgánicamente del conservadorismo al peronismo, ¿no? O sea, cómo se forma, cómo dialoga con las tensiones del propio conservadorismo de los 30, ¿no? No sé, por ejemplo, ¿cómo se llama? Solano Lima va a estar después con el peronismo, pero en ese momento para nada, ni los sectores más modernos, no son los sectores más modernos del conservadorismo los que van no es los que vienen de Moreno, digamos, o sea, ¿quiénes son los que van a formar eso? Yo es una pregunta, me encantó la presentación, te felicito, una pregunta muy concreta que a raíz de la conversación de la semana pasada, que es la misma, pero la voy a hacer. ¿Qué pasa con las mujeres en el conservadurismo? ¿Tienen algún tipo de participación? ¿Son inexistentes? Ahí hay una cuestión. Paso a responder. A ver, empezamos con el Partido Demócrata Progresista, ¿no? Sí, efectivamente a mí me parece que esa fue como una tentativa que responde bastante fielmente a los propósitos de Sáenz Peña, ¿no?, de renovación, de crear un partido de ideas que en este caso, como su propio nombre lo indica, ¿no?, tiene una perspectiva mucho más progresista. No estoy diciendo ninguna novedad, lo dice el nombre, pero en este caso se verifica bastante que tiene una propuesta mucho más modernizadora y
que busca en cierta forma emanciparse de los liderazgos y pensar más en términos programáticos. De hecho, el partido, si no me equivoco, fue en diciembre del 14 que lanza una plataforma, es decir, que por lo menos hace el esfuerzo, ¿no?, de hacer algún tipo de sistematización de propuestas, de ideas dentro de ese orden. Por supuesto, tampoco es un partido puramente progresista. Uno encuentra ahí, más allá de la figura de Lisandro de la Torre, uno encuentra a representantes bastante conspicuos del orden conservador y que uno puede pensar, como de hecho ocurrió, que no necesariamente hay una identificación con ese ideario de modernización, ¿no?, sino que a veces es vista también como una sumatoria con una estrategia también de supervivencia de muchos conservadores, ¿no? Pero yo me voy a centrar un poco en esto que estamos hablando de la figura, sobre todo de la Torre, ¿no? Me parece que ahí tenemos a alguien que busca justamente compatibilizar esa tradición democrática y la tradición liberal, y con una mirada más progresista y modernizadora, que de todas formas va a tropezar con esos mismos dirigentes que, llegado el caso, en el colegio electoral van a plantear un quiebre, ¿no?, con la propuesta del Partido Demócrata Progresista, y lo van vaciando, ¿no?, y van terminando de condenar en realidad esa experiencia, no solo el partido, sino al propio orden conservador, porque efectivamente es lo que facilita el triunfo muy ajustado de Irigoyen en el Congreso Electoral, en el Congreso Electoral, Colegio Electoral, perdón. Es decir, a mí me parece que efectivamente es un experimento. Bueno, tampoco podemos hacer una historia contrafáctica, ¿no?, pero efectivamente me parece que el Partido Demócrata Progresista era el que más respondía a esa tentativa modernizadora, y que por lo menos estaba en condiciones tal vez de disputar el poder con el radicalismo sobre otras bases, ¿no? Me parece que en ese sentido es interesante pensar en esa posibilidad. Yo creo que es como una estrategia que termina abortada, y que posteriormente, sí, en los 30, bueno, en los 30 y en los 20 en su momento, de la Torre va a tratar de reflotar, pero digamos, choca siempre con ese faccionalismo propio del mundo conservador, ¿no? De hecho, bueno, de la Torre tiene salidas, entradas y reentradas en el partido, ¿no? Es decir, tiene una posición que va cambiando con el tiempo, pero que por momentos llega, bueno, el suicidio es como la versión más dramática, ¿no?, de esos cuestionamientos que él tiene a esa propia construcción y a la imposibilidad de lograr realmente los objetivos que se habían propuesto, ¿no?, de modernización. A ver, sobre el PDN, sobre el Partido Demócrata Nacional, en realidad yo creo que es también una construcción bastante circunstancial, y que tiene su arraigo sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, estamos pensando que es prácticamente un derivado del Partido Conservador de la provincia, y se le suman otras fracciones, como va a ser también el Partido Socialista Independiente. Posteriormente se va a vincular en la concordancia, van a coincidir con los radicales antipersonalistas, pero digo, es básicamente una construcción bonaerense, a la que se van a sumar algunos dirigentes y agrupaciones del interior, pero que en realidad es efímero, en el sentido de que tampoco está fundado en un programa concreto más allá de la exclusión del irigoyenismo, ¿no? Es simplemente un sistema de alianzas dictados por la emergencia coyuntural de sacarse de encima el liderazgo de Irigoyen. Sobre Forja, bueno, ahí estamos entrando en la otra pata, diríamos, de lo que sería la organización de las derechas, que serían los movimientos nacionalistas, ¿no? Es decir, ahí estamos con algo que mencioné medio de pasada, pero yo decía, los nacionalistas en los 30, los movimientos nacionalistas en los 30 van a tener un distanciamiento fuerte de los partidos conservadores, ¿no?, del liberalismo, del credo liberal, y van a tener muchos de ellos un acercamiento a las masas como una alternativa para neutralizar el avance de la izquierda. Pensemos que en los 30 hay un avance importante organizativo del Partido Comunista, por ejemplo,
hay todo un temor vinculado también con la Guerra Civil Española, con toda una noción de anticomunismo muy acérrimo que se da, y de hecho hay varios proyectos, ¿no?, para establecer, digamos, control sobre la actividad del comunismo. Y entonces hay muchos sectores del nacionalismo que van a encuadrarse en un acercamiento a las masas como una forma de neutralizar el avance de la izquierda, y entre ellos también está Forja, y está, no sé, Crisol. O sea, uno encuentra dentro del universo nacionalista, es muy heterogéneo, aunque tienen varios componentes en común: antiliberalismo, en algunos casos antidemocracia, y uno de ellos es el componente del antiimperialismo, ¿no?, que va a aparecer como también compartido en la época con la izquierda, ¿no? Es decir, el antiimperialismo es como también una serie de principios que son bastante transversales, ¿no? El antiimperialismo, y también va a aparecer una noción de justicia social. Entonces, nosotros vamos a ver, por ejemplo, eso lo ha estudiado Mariela Rubinsal, ¿no?, todo lo que es el 1 de mayo nacionalista, ¿no?, toda esta idea de copar las calles, de darle otro sentido a la fecha, como una forma de justamente que el 1 de mayo no tenga que ver con los trabajadores, sino con la Constitución, ¿no? Ahí tenemos una apelación también indirecta a la tradición liberal. En fin, Forja viene a ubicarse dentro de ese conglomerado de ideas nacionalistas, ¿no?, y de un nacionalismo que se distancia del conservadurismo en el sentido de que no es elitista, sino que tiene una estrategia para llegar a las masas, ¿no?, o por lo menos para acercarse a tener una beta popular, que es un poco lo que, y ahí paso a lo que planteaba Ricardo del Partido Independiente. La verdad que no tengo muchas referencias sobre el partido, y me da la impresión de que también es una estrategia de último minuto de algunos dirigentes conservadores que se suben al carro que ven como el vencedor, ¿no? Pero no, la verdad que no tengo referencias, ni sé si realmente fue trabajado o explorado por algún colega. La verdad es algo que lo debo, es una respuesta que te debo. Y pasando a Flavia, lo de las mujeres, el rol de las mujeres en las fuerzas conservadoras, la verdad que yo, por lo que he podido trabajar de estas décadas del periodo de entreguerras y principios del siglo, yo no he visto prácticamente presencia femenina. Hay más presencia femenina, incluso entre los nacionalistas uno puede encontrar mujeres activas políticamente, pero en el mundo conservador no. En ese sentido me da la impresión de que es un partido o son agrupaciones, ¿no?, mucho más tradicionales al respecto, ¿no? Eso es muy diferente de lo que podés encontrar con la izquierda, o lo que se encuentra con el peronismo, o incluso con el radicalismo, ¿no?, que uno encuentra mujeres con cierto protagonismo. Entre los conservadores realmente no he localizado en su momento ninguna relevante, por lo menos. Bueno, a ver si hay algunas otras preguntas. Una pregunta, no, yo no soy argentino, soy italiano, así mi pregunta puede parecer un poquito, no sé, original, pero ¿me puede ayudar a entender qué significa en la tradición política argentina ser liberal? Ha hablado muchísimo de liberalismo. Quiero entender bien qué significa. Sí, esa es la pregunta. Que es ser liberal en Argentina. Suerte con esa pregunta. Sí, Respuesta. no, porque usted ha dicho que me parece de entender que los conservadores tienen un núcleo ideal que es el liberalismo. ¿Liberismo o liberalismo? Liberalismo, sí, sí. Liberalismo. ¿Qué se entiende en Argentina ser liberal? Bueno, esto es un tema que ha generado y sigue generando debates y confusiones, porque muchas veces también hay una asimilación del liberalismo con el liberalismo político, con el liberalismo económico, ¿no? Y que no necesariamente siempre van de la mano, sino que, a ver, ser liberal yo lo remitía a la herencia del siglo XIX de lo que se suele llamar la generación del 80, ¿no? Es decir, al momento en el que se construye el Estado argentino y se coincide en torno a esa constitución, la de 1853, a los principios alberdianos, ¿no? Alberdi tenía una visión de la Argentina según la cual, a ver, él plantea como nuevamente el gradualismo, ¿no? Esta idea de una suerte de evolucionismo. La Argentina, en el momento de la constitución de ese Estado nacional,
vivía lo que él denomina la república posible, es decir, tiene que haber un ejercicio, una existencia de libertades individuales plenas, pero no necesariamente eso se corresponde con libertades políticas, ¿no? Esto está como condicionado, influido también por todo lo que es el liberalismo decimonónico en general, ¿no? Esta idea de una suerte de tutela sobre las masas a la hora de ampliar o de administrar los derechos políticos, ¿no? Y en ese sentido, Alberti contemplaba que en algún momento determinado a futuro se iba a poder evolucionar hacia la república verdadera, en la que existiera una plena vigencia de los derechos civiles y los derechos políticos, que es un poco la idea que retoma después Sáenz Peña, ¿no? Es decir, es la noción de pasar a esa etapa en la que el sufragio universal, que de todas formas existía en la Argentina, ¿no? Pero con otro tipo ahí entramos en otro tema, que son las prácticas que lo desvirtúan o que lo controlan, pero digo que el sufragio universal llegaría a ser esa etapa de modernización, la etapa de la república verdadera, ¿no? Llegar el momento de hacer ese tránsito. Bueno, en realidad los principios del liberalismo se gestan entonces en ese periodo podemos decir del 80 al 16, los que predominan, y son esas nociones que un poco había mencionado, la idea de la Constitución Nacional como la norma suprema, ¿no? Y como vinculada al presupuesto del imperio de la ley, de que tiene la ley por sobre todo. La idea de libertades individuales, la noción de república, ¿no? Y que esto implica también la idea de equilibrio de poderes, la idea de que haya una división y un control mutuo de los poderes, y bueno, en este periodo la idea de orden está asociada al liberalismo, no necesariamente en todas las épocas va a significar lo mismo, pero bueno, esto es como una serie de principios que yo decía son bastante compartidos por otras fuerzas políticas, en el sentido de que, a ver, como señalábamos antes, son principios muy generales, ¿no? A los que se puede ascribir desde diferentes tradiciones partidarias. El radicalismo, por ejemplo, bajo Irigoyen, va a decir, el programa de radicalismo es la Constitución Nacional, uno podría decir ahí, remite a la herencia liberal, sin embargo la práctica de Irigoyen no es totalmente liberal. Dentro del radicalismo uno encuentra sectores como el representado por Alvear, o si venimos más acá, también por Alfonsín, podemos decir, que representan una confluencia de estas tradiciones liberales y democráticas. Yo mencionaba el socialismo, Ricardo me puede desmentir si estoy diciendo alguna barbaridad, pero la idea es, uno lo encuentra en un Alfredo Palacios, lo encuentra también en Juan B. Justo, más allá de que tienen un programa social, ¿no? Un programa muy vinculado con la idea del progresista, con una idea de un avance, una modernización social más igualitaria, también remiten en algún momento a los principios liberales, es decir, se encuadran dentro de un horizonte de ideas de la época, que sí, después obviamente van a ir transformándose, pero con esto quiero decir que el liberalismo es como una especie de sustrato de ideas bastante extendidas, que pueden combinarse con otras tradiciones partidarias. Es algo similar, si se quiere, me estoy yendo para el otro lado, pero al nacionalismo. Cuando uno habla de nacionalismo, uno va a encontrar una serie de principios muy básicos, como es la idea de la lealtad a la nación como la lealtad suprema, ¿no? La idea de que en realidad cada grupo que se reconoce como nación tendría el derecho a la autodeterminación, y con eso se puede combinar todo, es decir, uno puede encontrar un nacionalismo liberal, un nacionalismo antiliberal, es decir, son como tradiciones políticas bastante laxas, ¿no? Y que permiten ser interpretadas y combinadas con otros elementos. Eso a lo largo del siglo XX va a ir variando, es decir, quienes se identifican como liberales, bueno, es todo un debate que también tiene una fuerte carga ideológica, ¿no? Y muchas veces el liberalismo político va a ser responsabilizado de ideas que están más vinculadas con el neoliberalismo en términos económicos, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de planos distintos. Una cosa es
adscribir a la idea de república, de imperio de la ley, de libertad y demás, y otra cosa es a determinados programas económicos. Pero bueno, es como un debate del liberalismo que está muy cargado política e ideológicamente. No sé si aclaré más o menos cuáles son los elementos básicos. Después hay un grado de politización que, bueno, excede un poco los principios matrices, digamos, del liberalismo. Mientras agrega alguna pregunta más, aproveché y tiro una. Dale. Reuniendo. ¿Qué tan útil o qué tan cómoda o no te sentís con un enfoque conceptual que diferencie derechas e izquierdas, digamos, para el periodo que estás analizando, con respecto a la tradición liberal conservadora como vos la denominás? En realidad tampoco estoy muy conforme con la denominación liberal conservador. Es como que me parece que confunde bastante, ¿no? Esto. A mí me parece que, a ver, en este periodo tal vez, a mí las etiquetas mucho a veces no me terminan de cerrar ni de resultar útiles. Sé que a veces permite simplificar, ¿no? Y ubicar distintos fenómenos y poder clasificarlos, pero en otros casos me parece que también crean algo demasiado rígido, ¿no? Como diferencias demasiado estrictas que en la práctica no se verifican. Yo creo que, a ver, el concepto de derechas e izquierdas es bastante complejo, también está viciado por cierta carga política que va a tener, ¿no? Y a veces termina uno siendo más confuso que otra cosa. Quiero decir, uno encuentra a veces expresiones de la derecha o de la izquierda que, como pasa a veces en el periodo de entreguerra, terminan confluyendo, ¿no? Uno encuentra, no estoy pensando solo en Argentina, ¿no? Estoy pensando en Italia, en Alemania, ¿no? Donde uno encuentra un programa como es el del nazismo, como puede ser el del fascismo, donde inicialmente hay una confusión, ¿no? Es como una suerte de hibridez, y uno puede encontrar reflejado ahí consignas de derecha, consignas de izquierda, ¿no? Es decir, me parece que en este periodo la etiqueta es medio complicada de aplicar. Ya te digo, me estoy pensando en Europa, no estoy pensando necesariamente en el caso argentino, ¿no? Obviamente el caso del nazismo y el fascismo son fenómenos que después decantan, ¿no? Y después claramente, a medida que cuando llegan al poder, derivan más claramente hacia la derecha, pero originalmente tienen un componente bastante confuso, que es parte de la crisis ideológica del mismo liberalismo tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces ahí me parece que no es muy útil la herramienta, porque uno puede, de acuerdo a la fase, o a la fase o al prisma con el que mire esos fenómenos, uno puede encontrar una faceta de derecha o de izquierda, ¿no? Y lo mismo me parece que va a pasar a lo largo del siglo XX, bueno, en el caso argentino, con el caso de los nacionalismos, ¿no? Uno cuando trabaja nacionalismos, uno va a encontrar que son antiliberales, pero algunos son nacionalismos antiliberales que también son parte de lo que se dice el socialismo nacional. Entonces, digamos, estamos viendo un nacionalismo que no es de derecha, sino que también se combina con la izquierda, ¿no? Entonces, me parece que a ver, no sé si finalmente te estoy respondiendo, pero me parece que a veces la etiqueta derecha-izquierda resulta poco operativa, ¿no? O a veces te lleva algunos clichés que no terminan o que después requieren poner una serie de matices y de aclaraciones en cada caso, ¿no? Bueno, ante todo, muchas gracias y muy interesantes todas las preguntas, los comentarios y demás. Una cuestión, digamos, pensando en que también estamos en un curso de actualización que revisa viejos problemas y que ofrece una mirada olímpica, podemos decir, de las principales, diríamos, tramos o trayectos o estados, diríamos, de la cuestión en torno a esta problemática de las tradiciones políticas. Desde tu punto de vista, diríamos, para tirar algunos temas que frente a la tradición liberal conservadora, aunque no te guste la denominación, ¿qué te parece
diríamos que valdría la pena sugerir como temas posibles de investigación para mejorar el conocimiento de la problemática. ¿Qué te parece que se podría sugerir, diríamos, en un taller de investigación, ¿no? Sobre temas que tendríamos que ponernos a estudiar para mejorar la comprensión de este fenómeno? Porque yo te escuchaba en relación bueno, a toda tu exposición, pero al mismo tiempo en algunas sintonías, ¿no? El tema del componente popular del conservadorismo, en que no es solamente la cooptación de los sectores populares por parte de las oligarquías clásicas o demás, que no son fácilmente manipulables. En la disputa, ¿no es cierto?, que en algún momento fueron competitivos, ¿no? Lo que justamente en muchos casos también provinciales se ve, digamos, que no eran 5 tipos que manejaban toda la política, sino que había una movilización y maquinarias en marcha. Entonces, más o menos, ¿qué te parece que valdría la pena hincarle el diente para, sobre todo, gente que a lo mejor se está formando y que, digamos, podría contribuir al estado de conocimiento? Bueno, yo creo que, a ver, teniendo en cuenta las características que asume este fenómeno, la fragmentación que tiene el conservadurismo ya desde el propio orden conservador, ¿no? Hay una cuestión que es la de las escalas, que sería interesante también acercarse, es decir, poder reconstruir trayectorias de agrupaciones provinciales, la forma en la que establecen redes entre sí y con otras agrupaciones de alcance nacional, también trayectorias de dirigentes, porque también el peso específico, tampoco quiero decir con esto que sea exclusivo de los conservadores, pero digo, el peso fuerte de los liderazgos dentro de las fuerzas conservadoras también a veces ameritaría un trabajo de seguimiento de trayectorias individuales de dirigentes, ¿no? Que eso también echa luz sobre el entramado conservador, las formas en las que se relacionan, tratar de ahondar un poco más, a ver cuál es, si todo es puro pragmatismo o si tenemos también algún programa más sólido, ¿no? Que podemos distinguir en algunos casos específicos. Digo, me parece que hacer un estudio de casos es fundamental, un estudio de historia, digamos, local, regional, no articulado con lo nacional, me parece que es fundamental y que es pensar también en mensurar el componente ideológico que puedan tener algunas de estas agrupaciones. Yo cuando en una época, en una lejana vida académica, me había empezado a interesar por Marcelina Ugarte, Marcela he publicado en un libro que compiló Marcela, y la verdad que fue una experiencia que me había dejado, yo iba muy ingenuamente a buscar cómo se construía ese liderazgo en base a proyectos alternativos, y me encontraba con el pragmatismo puro, los enemigos de hoy al día siguiente son los aliados. Entonces me había resultado algo que, bueno, es muy ingenuo porque era también una joven investigadora en esa época, pero digo, el componente ideológico estaba como más difuso, ¿no? Y me parece que a lo mejor analizar diferentes casos puede mostrar que tal vez no es puro pragmatismo, ¿no? Sino que detrás de cada situación provincial puede haber un programa, un proyecto, aunque sea pensado en términos locales o regionales, para la conquista del poder, ¿no? Y también me parece que sería interesante trabajar estas entidades, estos partidos que, como decimos, intentaron nuclearse a nivel nacional, como es el Partido Demócrata Nacional del que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor entrar un poco más en ese juego, en cómo se establece ese diálogo con algunos sectores del socialismo y del radicalismo, ¿no? Es decir, la concordancia, reexaminarla tal vez también ameritaría, me parece, porque creo que es algo que ha quedado un poco diluido, ¿no? Y bueno, y este seguimiento, como digo, de agrupaciones provinciales que muchas veces están como soslayadas, ¿no? Por la historiografía, no está trabajado necesariamente la trayectoria de estas agrupaciones, me parece que estaría interesante hacerlo a lo largo de todo el siglo XX, ¿no? Y de ver justamente también cómo se van vinculando con los partidos mayoritarios, con el radicalismo, con el peronismo posteriormente.
tal vez es más conocida la forma en que se van articulando algunos dirigentes a regímenes militares. Eso me parece que hay más trabajos incluso en marcha sobre esos temas, pero me parece que recuperar también, nuevamente, esta perspectiva federal, ¿no? de construcción de partidos conservadores sería, digamos, muy positivo para complejizar más el fenómeno y para tratar, como digo, de equilibrar lo pragmático con lo ideológico, ¿no? ¿Puedo aprovechar Claro, la sí. última preguntita? Marinés, vos hiciste mucho hincapié en el tema de las ideas políticas y tal vez económicas, pero hay otros temas que convocan. Me lo quedé pensando a raíz de esto, no hay mujeres, y había como ideas de familia, de sociedad, otros temas que te parece que están ahí en el centro o que recorren al menos como preocupación en la tradición liberal, liberal conservadora. Conservadora. Bueno, eso me parece que un poco lo ha trabajado en su momento Olga Echeverría, ¿no? Que se ha puesto a pensar en los temas vinculados con los estereotipos de masculinidad, de roles familiares. Me parece que sí, yo lo he circunscrito bastante como tradición política, ¿no? Pero me parece que mirada frente al cambio social, frente a la modernización a nivel cultural, supongamos en las décadas del 60, ¿no? Con todos los cambios en la organización familiar, en la emancipación femenina, y además me parece que es también un tópico que seguramente ha suscitado debates dentro de estos conglomerados. Incluso me parece que también sería interesante, también pensando en términos de escalas, cómo estos sectores se vinculan con otras ideas que circulan transnacionalmente, ¿no? Sobre lo que es la modernidad, sobre el periodo que se abre, por ejemplo, con la Guerra Fría, ¿no? Que implica no solo cambios geoestratégicos, sino también un paradigma cultural, ¿no? Muy fuerte con anticomunismo, ¿no? Cómo se van parando estos sectores frente a esos cambios globales. Pero me parece que la cuestión de las escalas, la retomo un poco de nuevo acá, yo la mencioné también para los 30, ¿no? Para el momento en el que los nacionalistas es como que se incorporan idearios o nuevos modelos políticos, donde me parece que hay como una mayor circulación, ¿no? De ideas que llegan, pero me parece que habría que recuperar otras coyunturas, como, bueno, decíamos recién, la Guerra Fría es otra, ¿no? Pero otras coyunturas en las que todas estas dinámicas de las fuerzas políticas conservadoras entran en diálogo con procesos similares que se pueden dar, no digo ya a nivel global, sino a nivel regional, latinoamericano, ¿no? Me parece que también retomar esa posibilidad de enfoques comparativos o de contrastar las redes que se van formando no solo en Argentina, sino fuera de Argentina, sería interesante para hacer, ¿no? Me parece que tiene un potencial desde donde releer a los conservadores, ¿no? No quedarnos solamente en la dinámica del juego político chico, ¿no? Coyuntural, sino a lo mejor pensarlos más en sintonía con cambios más amplios. Nos quedan algunos minutos, así que aprovecho y tiro otra pregunta. Dale. No, bueno, a ver, la semana pasada Francisco Reyes, al hablar del radicalismo, ponía un poco en discusión el concepto de tradición radical e introducía la conversación sobre la identidad política radical. Bueno, sí, vos hablaste un poquito al pasar sobre la identidad, quienes se identifican como liberales, ¿no? ¿Podrías tirar algunos elementos, es decir, si hay determinados momentos en los que hay o se puede describir, identificar una identidad liberal conservadora? Pienso en la provincia de Buenos Aires en los años 20, 30, es muy posible que una identidad conservadora, al menos desde el punto de vista relacional con respecto o en contraposición a los radicales, por ejemplo. ¿Qué te parece con respecto a eso? ¿Hay una identidad? ¿Lo hubo en algún momento? Yo creo que el antirradicalismo y sobre todo el antirigoyenismo es como un factor que ayuda a darle unidad en la identidad a sectores que probablemente, si no existiera ese fenómeno, serían muy dispares, muy diversos entre sí. Yo creo que la fuerza que tiene el irigoyenismo como factor de aglutinamiento y de generación de una identidad es fuerte. Y creo que efectivamente en el periodo que va del 16
ya no diría el 30, sino diría hasta la muerte de Irigoyen, hasta en el 33, ¿no? Me parece que es lo que le da unidad e identidad a los conservadores, ¿no? Es decir, Irigoyen es la antítesis de lo que nosotros somos, o de lo que nosotros decimos que somos, o lo que los creemos que somos, ¿no? Me parece que ahí es un factor que es importante. Después me parece que también la desaparición de Irigoyen de la escena política ya es como que favorece una mayor dispersión, si se quiere, identitaria. Me da esa impresión, no digo que tampoco tropecé con debates explícitos de los conservadores donde digan cómo nos definimos, pero la idea de que existe un ellos y un nosotros queda mucho más clara con la existencia del radicalismo, ¿no? Y me quedaron unas preguntas por contestar, ahora lo estoy recuperando acá, aprovecho y lo digo, sobre la cuestión de la influencia de los conservadores de una serie de fenómenos que marcaban, como el tema de la inmigración, ¿no? Bueno, a ver, por un lado está la cuestión de que el orden conservador se construye sobre la base de la apelación a la llegada de inmigración, eso todos lo conocemos, de la idea de la tabla rasa del desierto, de la necesidad de modernizar con la llegada de la inmigración, y después tenemos toda una serie de crisis a partir de los 90 que genera esta idea de la cuestión nacional, cuál es la identidad argentina finalmente frente a ese cosmopolitismo. Pero en esta coyuntura de la entreguerra, pensando en la etapa del irigoyenismo, y los conservadores tienen una tendencia muy clara a identificarse con el patriciado previo a la era de la inmigración, y de hecho tienen una posición muy despectiva frente a la plebe ultramarina, digamos, y son muy explícitos en esto, ¿no? Y yo, recordando un poco mis viejos tiempos de la Fronda, de la mañana en esa época, tenían una columna que era realmente muy de sistemáticamente burlarse de los orígenes inmigratorios de dirigentes radicales, ¿no? Cada día se le dedicaba a dirigentes generalmente de la zona santafesina, ¿no? De la Pampa Gringa, ¿no? Y es una descalificación del otro por el origen no patricio, digamos, ¿no? Y por el poco arraigo en Argentina. Entonces me parece que en este periodo el tema inmigratorio, digamos, si bien toda la cuestión nacional reemerge cada tanto en el centenario, durante la Gran Guerra, en los 20, eso es algo que está omnipresente, pero como un factor de descalificación política y de asimilación de los inmigrantes con el radicalismo, me parece que es bastante marcado, ¿no? La cuestión del movimiento obrero, yo creo que, bueno, obviamente ya también eso, el orden conservador ha oscilado siempre entre la represión y el reformismo, eso está bastante estudiado, y ha tenido esos episodios de legislación represiva contra el movimiento obrero. En el periodo de la entreguerra está ligado principalmente a lo que fue la Semana Trágica, ¿no? Y ahí es cuando comienza a percibirse una asociación del movimiento obrero con la revolución. Me parece que hasta ese momento la revolución del 17 era un fenómeno más distante, pero en las interpretaciones de la Semana Trágica aparece una referencia más explícita a los activistas que vienen a instalar la revolución en estas playas, en un territorio que supuestamente era ajeno al conflicto social y a las diferencias de clase, ¿no? Y sobre la Iglesia y los conservadores, bueno, en ese sentido, habitualmente se establece una asociación entre la derecha y el catolicismo a partir también de la Semana Trágica, del surgimiento de la Liga Patriótica Argentina, pero bueno, como señalaba antes, Martín también ha mostrado que los católicos son activos dentro del orden conservador y que incluso tienen roles claves que desempeñar a la hora de modernizarlo, ¿no? Así que en ese sentido también es parte de esta renovación de los estudios que permite mostrar que esa presencia es más constante de la que a veces se consideraba, ¿no? A veces se la asociaba exclusivamente con esa coyuntura de conflictividad y de radicalización ideológica, pero los católicos están presentes en la vida del orden conservador y de la sociedad argentina en general, digo, ya desde antes.
creo que esa era la última deuda que tenía con alguno de los participantes. Estamos cerca del final de la reunión de la clase de hoy. Si no quedan preguntas pendientes, entonces nos reencontramos la semana que viene, misma hora, mismo canal. Y ahí vamos a tener una nueva presentación, reflexiones sobre el peronismo por Mark Healy. ¿Sí? Así que bueno, los esperamos entonces el próximo jueves. Muchas gracias a todos. A todos, buenas noches.